Esa noche, mi hijo alzó su copa y susurró: «Ya está todo listo, mamá. Tú solo quédate calladita». Sonreí, pero por dentro me paralicé. Él no tenía ni idea. Esa firma ya no significaba nada. Esa misma noche, me fui sin decir palabra. Y $15 millones se les escaparon de las manos. Para siempre. Viví en esa casa por más de 40 años. 2 pisos, contraventanas blancas, pisos de roble que todavía guardaban el eco de los pasos de mis hijos. Después de que mi esposo falleció, todos esperaban que me mudara a un lugar más chico, más fácil. Pero me quedé. No porque no pudiera irme, sino porque irme significaba aceptar que todo había cambiado. Cada mañana hacía café solo para mí, en lugar de para los dos. Regaba las plantas que a él siempre le molestaban. Doblaba sus camisas, aunque ya no hubiera necesidad. Y en las noches, me sentaba en el mismo sillón, frente al suyo vacío, fingiendo que no notaba el silencio que se me colaba hasta el pecho. Tenía 70 años entonces. La gente piensa que tener 70 es ser frágil. Yo no lo era, pero sí estaba cansada. No de la vida, sino de cargar con el peso del bienestar de todos los demás, mientras dejaba el mío de lado durante décadas. Michie, mi hijo mayor, me visitaba una vez al mes. Siempre educado, siempre puntual. Su esposa, Vanessa, venía con él, con esa sonrisa forzada y esa vocecita que hacía que todo sonara a discurso de ventas. Nunca se quedaban mucho, pero siempre terminaban hablando de lo mismo. «Mamá, ¿ya pensaste en mudarte a una comunidad para adultos mayores?» «Mamá, estarías mucho más segura en un lugar con cuidados todo el tiempo. No se trata de sacarte de tu casa, mamá. Es para que disfrutes la vida». Yo solo asentía, sonreía y les decía que lo pensaría. Pero nunca lo hice. Hasta que una tarde llegaron más temprano de lo normal. Sin avisar. Vanessa trajo unos croissants de almendra que nunca me gustaron. Michie traía una carpeta en la mano. Esa carpeta me dijo todo antes de que él abriera la boca. Habló durante 10 minutos seguidos. Hablaban de las comodidades, de lo bonitas que estaban las habitaciones, de cómo ya no tendría que preocuparme por el mantenimiento, ni por la nieve, ni por recoger las hojas del jardín. La voz de Michie era tranquila, pero demasiado ensayada. Mantuve el rostro neutro y solo asentí con la cabeza. Entonces Vanessa se inclinó hacia mí, puso su mano sobre la mía y me dijo en voz baja: «Ya fuimos a ver el lugar, Odora. Está precioso, y de hecho ya apartamos una suite para ti. No tienes que mover ni un dedo. Solo di que sí». Me pegó más fuerte de lo que pensé. No por la preocupación, sino porque habían tomado una decisión por mí, sin mí. Como si yo fuera un mueble viejo que se puede poner donde estorbe menos. Volteé a ver la carpeta. Los papeles estaban impecables. El contrato, firmado. Pero no por mí. Ese día no dije nada. Ni una queja, ni una lágrima. Cerré la carpeta con cuidado y se la devolví a Michie. «Gracias por pensar en mí. Les aviso». Esa noche me quedé parada en medio de la cocina. Mi cocina. La misma que pinté de amarillo en el 86 porque me recordaba a los girasoles. Y por primera vez desde que murió mi esposo, no sentí tristeza. Sentí otra cosa. Una claridad lenta, que quemaba despacito. Esa casa guardaba décadas de recuerdos, cenas familiares, pan tostado quemado, primeros pasos, portazos. Y ahora, esas mismas paredes estaban presenciando cómo se deshacía, en silencio, todo lo que yo pensaba que era una familia. Sabía lo que tenía que hacer. No por venganza. Ni siquiera por enojo. Sino porque ya era muy claro lo que estaba pasando, y yo ya no iba a fingir que no lo veía. Dime, ¿alguna vez has mirado a las personas que amas y te diste cuenta de que hace mucho dejaron de verte como una persona? A mí me pasó. Y no iba a dejar que me borraran en silencio. No esta vez. El siguiente domingo volvieron. Esta vez con una sonrisa demasiado brillante y una cacerola demasiado caliente. Vanessa puso el platillo en mi encimera como si fuera suya,
tarareando bajito, moviéndose por mi cocina como si ya no lo fuera. Michelle se sentó en la mesa y empezó a revisar algo en su tablet. No pasaron ni 5 minutos cuando levantó la vista y dijo: encontré un lugar más cerca, sigue siendo de primer nivel, sigue siendo seguro, solo que más conveniente. Conveniente para él, claro. No para mí. Me serví una taza de café y lo escuché sin parpadear. Vanessa estaba sentada frente a mí, con las piernas cruzadas perfectamente, los ojos brillando como si estuviera emocionada por lo bien que creía estar haciendo las cosas. Empezó a enumerar las características como si estuviera en un anuncio de televisión: pisos con calefacción, salón de belleza dentro del lugar, chef personal, excursiones de fin de semana a viñedos locales. Hacía pausas entre cada una, estudiando mi cara con atención, esperando ver un destello de gratitud. No le di ninguno. Luego sacó un sobrecito color crema y lo deslizó hacia mí por la mesa. Su voz bajó el tono. Van a tener una jornada de puertas abiertas este otoño. Pensamos que estaría lindo ir juntas. No toqué el sobre. Solo lo miré. Luego levanté la vista y dije: no estoy interesada. Vanessa parpadeó, apretó los labios un segundo antes de volver a sonreír, pero el ambiente ya había cambiado. Michelle se aclaró la garganta y cambió de estrategia. No se trata de si estás interesada, mamá. Se trata de lo que es mejor para todos. Tú mereces tranquilidad, y nosotros necesitamos saber que estás bien. Estás viviendo aquí sola. Cualquier cosa podría pasar. La ironía me atravesó como cuchillo. Crié a 2 hijos en esta casa, la mantuve en pie durante tormentas de nieve, fugas de agua, incluso una vez con un mapache en el ático. Sola. Pero ahora, mi presencia era vista como un riesgo. Como una molestia. Michelle se inclinó hacia adelante, entrelazó los dedos y siguió. Solo queremos ayudarte. Si algún día te llegara a pasar algo aquí sola, no nos lo perdonaríamos. Lo que en realidad quería decir era: si pasa algo mientras tu nombre sigue en la escritura. Sonreí. No mucho. No cálido. Solo lo suficiente para que pensara que aún se podía convencerme. Vanessa lo miró, luego me miró a mí de nuevo. Incluso ya investigamos sobre agentes que te ayuden a reducir tus cosas. Ellos se pueden encargar de poner la casa en venta y de todo lo demás. Va a ser pan comido. Pan comido. Así describió Vanessa 40 años de recuerdos, 3 décadas de matrimonio y el único lugar que, si el sol entraba por el pasillo justo a la hora correcta, todavía olía a la loción de mi esposo fallecido. Volteé a ver mi hogar. Las fotos sobre la repisa, el rasguño en las escaleras donde Michelle se tropezó cargando su proyecto de ciencias en quinto de primaria. La abolladura en la puerta de la despensa, de cuando la pateó en uno de sus arranques de adolescente. Y ahora querían venderlo todo. Por conveniencia. Volteé de nuevo hacia ellos, con la voz tranquila. Gracias. Lo voy a considerar. Vanessa volvió a sonreír, segura de que ya podía tachar eso de su lista mental. Michelle se relajó, tocando algo en su tablet. Me quedé viéndolo. Sus dedos se movían con una precisión que no le había visto antes. No estaba nervioso, ni dudoso. Solo, metódico. Se quedaron otros 20 minutos más, hablando de tonterías, el clima, un nuevo lugar de comida tailandesa que habían probado. Vanessa me preguntó si necesitaba ayuda para organizar mis medicinas. Le dije que no. Insistió. Volví a decir que no. Cuando se fueron, Michelle me dio un abrazo a medias, apenas tocando mi hombro. Vanessa me dio un beso al aire, cerca de la mejilla, y dijo: lo hacemos por amor. La puerta se cerró. Me quedé un buen rato en la entrada, sosteniendo ese sobre que seguía sin abrir. Era sutil, pero era real. El cambio. De madre a carga. De mujer a estorbo. De persona a propiedad. Guardé el sobre en el cajón de la cocina y me preparé otra taza de café. Solo. Sin azúcar. Igualito como lo tomaba cuando me desvelaba haciendo declaraciones de impuestos para 5 sucursales del grupo de servicios aeroportuarios. Cuando todavía era útil.
cuando a nadie se le ocurría hacerme a un lado. Esa noche abrí la caja fuerte vieja que tengo en el closet. Adentro estaba la carpeta. Mi carpeta. La que tiene todos los números de cuenta, los detalles del fideicomiso, las contraseñas que solo yo conozco. Todo a mi nombre. No al de Michelle. No al de Vanessa. 15 millones de dólares. Construidos en 12 años de inversiones inteligentes y silenciosas, dividendos, acciones inmobiliarias, bonos escondidos bajo distintas entidades que nadie conoce. Cerré la caja y me senté en la cama. La casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no se sentía como soledad. Se sentía como claridad. Todo empezó con un correo mal enviado. Todavía conservaba mi cuenta de correo de cuando trabajaba. Ya casi no la usaba, estaba llena de boletines que nunca leía y estados de cuenta que ya había redirigido. Pero esa tarde, algo me hizo revisarla. Algo me empujó. Y ahí estaba. Un mensaje de un banco que no reconocí. Asunto, recordatorio final de autorización. Estuve a punto de borrarlo, pensé que era spam, pero entonces vi mi nombre completo, mi nombre legal en la vista previa del mensaje. Le di clic. El correo contenía los detalles de una solicitud de autorización financiera, un número de cuenta que jamás había visto, una línea que mencionaba un poder notarial duradero, un espacio para firma y ahí abajo. Un nombre escrito, el mío. Pero la firma no era mía. Me quedé mirando. Leí todo el correo 2 veces. Luego una tercera. Las palabras se mezclaban, pero el mensaje era claro. Alguien había enviado documentos para finalizar la transferencia de un poder notarial. Alguien había usado mi nombre, mis datos. Alguien había falsificado mi firma. Y no tenía que adivinar quién. Cerré la laptop. Sentía los dedos fríos, a pesar del calor del verano. Me levanté, caminé a la cocina, serví un vaso con agua y me senté en la mesa, mirando por la ventana las hortensias floreando junto a la cerca. Se veían tan tranquilas, tan normales. Pero por dentro, algo en mí se rompió. Esto no era solo presión para que me mudara. Era un plan. Uno estructurado, calculado. Y había avanzado tanto que una institución legal casi lo finalizaba sin siquiera hablar conmigo. Mi mente volvió a las últimas visitas. El tono suave de Michelle. El encanto ensayado de Vanessa. Como hablaban de mí, no conmigo. La seguridad con la que actuaban. El sobre. La firma en la carpeta. El hecho de que ya nadie mencionaba directamente la casa. No esperaban que yo aceptara mudarme. Contaban con que lo haría. Abrí el cajón junto al fregadero y saqué un bloc de notas, el mismo donde antes apuntaba la lista del súper. Escribí el nombre del banco, el número de referencia, la hora exacta del correo. Y luego encerré en un círculo una palabra, falsificada. Necesitaba ayuda. No un escándalo, no una pelea. Ayuda. A la mañana siguiente, hice una llamada. A alguien con quien no había hablado en más de 10 años. Su nombre era Trina, y solía ser la abogada de bienes de una de las empresas para las que mi esposo trabajó como consultor. La recordaba bien porque tenía una mirada aguda y no se achicaba cuando los hombres intentaban interrumpirla o hablar por encima de ella. Contestó en el segundo timbrazo. Le dije que quería revisar unos documentos antiguos y necesitaba una consulta privada. Hizo una sola pregunta. Le di una sola respuesta. Nos vimos al día siguiente en una cafetería tranquila, a unas 2 horas de donde yo vivía, justo a las afueras del centro. Llevé impreso el correo electrónico y mi testamento viejo. Ella llegó con un bloc legal amarillo y una pluma que hacía un clic demasiado ruidoso. Leyó todo sin decir ni una palabra. Luego me miró y dijo: Esto no es un malentendido. Es fraude. Y necesitas actuar ya. Asentí. No lloré. No me tembló la voz. Solo asentí. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Me pidió una lista de todas las instituciones donde tenía cuentas, cada propiedad, cada línea de beneficiarios, cada documento que pudiera estar en riesgo. Tenía todo.
Porque siempre fui organizada, callada, meticulosa. Porque nunca confié en que lo fácil fuera lo correcto. Ella hizo una lista, luego hizo una llamada. Luego otra. Para esa misma tarde, la mayoría de mis cuentas ya estaban congeladas o marcadas por actividad sospechosa. Se generaron nuevos códigos de acceso, se reiniciaron contraseñas, y las declaraciones en papel se redirigieron. El siguiente paso era revocar formalmente cualquier poder notarial que se hubiera tramitado sin mi consentimiento. Entregamos esos papeles esa misma semana. Durante todo el proceso, hablé poco. No hacía falta decir mucho. Los hechos ya hablaban por mí. Esa noche, de regreso en casa, me senté en el porche con un vaso de té helado. El cielo tenía ese tono entre dorado y morado que solo aparece al final de un día seco de verano. Lo vi desvanecerse mientras mi celular vibraba sobre la mesa. No lo contesté. Ni siquiera tuve que ver para saber que era Michelle. Entró un buzón de voz. Luego otro. Cuando por fin los escuché, su voz sonaba plana, ensayada. Hola, ma. Nomás quería saber cómo estabas. Vanessa dice que has estado un poco distante. Bueno, espero que todo esté bien. Llámame cuando puedas. Guardé el mensaje. No porque significara algo, sino porque marcaba algo. La primera vez que su tono traía siquiera una pizca de nerviosismo. Esa noche volví a abrir la caja fuerte. Pero esta vez no solo la miré. Empecé a sacar documentos, a organizarlos en carpetas, a escanear los que necesitaría para mover todo de lugar. Y al fondo de la caja, debajo de años de papeles, encontré un álbum de fotos. Uno de esos baratitos, con fundas de plástico y la portada deslavada. Adentro, fotos. Michelle de bebé, sosteniendo una cuchara de madera como si fuera una espada. Vanessa en su boda, sonriendo junto a mí como si ya fuéramos familia. Un viaje a Arizona. Navidad en Ohio. El cumpleaños de mi esposo. Todos sentados en la mesa, riendo. Cerré el álbum. No porque me doliera, sino porque ya no dolía. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino porque mi mente por fin había hecho clic. Durante años me callé por mantener la paz. Pero ahora, la paz tenía otra forma. Se parecía más a los límites. Al silencio con intención. Al amanecer, me vestí, preparé una nueva olla de café y saqué mi agenda de piel roja del fondo del closet. No la usaba desde el funeral de mi esposo. En aquel entonces, pensé que ya no tenía planes por hacer. Pero ahora necesitaba cada página. El primer paso fue contactar a Trina de nuevo. Esta vez no para preguntar nada, solo para confirmar que íbamos a proceder. Le dije que quería que todo estuviera bien amarrado, protección de cuentas, restricciones de acceso, posicionamiento legal. Quería actualizar mi testamento, reescribir las instrucciones médicas y modificar el poder notarial con condiciones explícitas. No preguntó por qué. Solo dijo. Yo lo redacto. Después conduje hasta el banco. No la sucursal local donde trabaja Michelle, sino otro, en otro pueblo, donde nadie supiera mi nombre. Me reuní con un gerente, entregué todas mis identificaciones y pedí hacer dos movimientos importantes. Primero, transferí una parte significativa de mis activos líquidos a un fideicomiso irrevocable. Segundo, añadí una cláusula que prohíbe cualquier cambio o revocación sin mi autorización directa y en persona. Para mediodía, ya estaba hecho. Ese dinero ya no era mío en el sentido tradicional, pero ahora estaba seguro, intocable. Y lo mejor, ya no era carnada. De regreso a casa, pasé por una sucursal de UPS y renté un apartado postal privado. Redirigí todos los estados de cuenta ahí. Toda la correspondencia futura, especialmente lo relacionado con mi casa o mi salud, ya no pasaría por mi dirección principal. No quería que Vanessa volviera a abrir mi correspondencia por ayudarme a organizar. Ya en casa, me moví con discreción. Ya no hacía llamadas desde la cocina. Ya no dejaba documentos sobre el mostrador. Quité el calendario familiar, ese que todavía tenía cumpleaños marcados,
y lo reemplacé por un pizarrón blanco sin nada. No quería recordatorios. Ni de quiénes eran ellos, ni de quién había sido yo para ellos. Ese viernes, Michie se apareció de nuevo. Sin avisar esta vez. Solo el ruido de su coche entrando mientras yo recortaba los arbustos. Sonrió mientras subía por la entrada, saludando con la mano como si todavía viviéramos en el mismo mundo. Me puse derecha, sacudí la tierra de mis guantes y esperé. Él empezó con cortesías, que las flores estaban bonitas, que me veía muy bien. Y luego, sin rodeos, soltó el detalle, que Vanessa había estado en contacto con una asesora inmobiliaria, nomás para tantear el mercado. Nada urgente, claro, solo para informarse. Asentí una vez y le dije. Qué considerado de su parte. Vi el cambio en su cara. No se lo esperaba. Esperaba resistencia, tal vez lágrimas. Pero no le di ninguna. Me siguió hasta la cocina, donde le serví un vaso con agua. Se sentó en la mesa, mirando los mostradores vacíos, el calendario que ya no estaba. El lugar se veía más frío ahora, más limpio. Menos como el hogar que él recordaba. Bebió un trago de agua y se inclinó un poco hacia adelante. Mira, más sé que estas cosas son difíciles, pero solo queremos facilitar todo para todos. No se trata de control. Se trata de tranquilidad. Sonreí. Luego me disculpé y fui al estudio. Regresé con un sobresellado y lo puse sobre la mesa frente a él. Miró el sobre, dudó. ¿Y esto?, preguntó. Le respondí. Una actualización, por si te da curiosidad. Lo abrió. Adentro había una carta de una sola hoja, del despacho de Trina. Decía que todas las autorizaciones legales previas habían sido revocadas. Que nadie, ni siquiera la familia, tenía autoridad financiera ni médica sobre mí. Y que todas las nuevas directrices estaban archivadas bajo representación legal independiente. Michie no dijo nada. Leyó la hoja 2 veces, luego la dobló con cuidado y la regresó al sobre. Yo no me burlé, ni lo miré feo. Solo me quedé ahí, de pie, esperando. Después de un momento, dejó el sobre en la mesa, se acomodó las mangas y dijo. ¿Has estado ocupada? No respondí. Se fue poco después. Sin abrazo. Sin guiso horneado esta vez. Solo una mirada por encima del hombro y un suave. Cuídate. Cuando la puerta se cerró, le puse seguro. Luego me senté en la sala y dejé que el silencio llenara el espacio. No era el mismo silencio de hace unas semanas. Este silencio era merecido, controlado. Mío. Ese fin de semana, empaqué más cosas. Las etiqueté, las acomodé, pero no sellé las cajas. Todavía faltaba mover una última pieza. Llamé a Eleyanena el lunes siguiente. No hablábamos desde hacía años, pero contestó como si no hubiera pasado el tiempo. Antes, ella trabajaba en desarrollo comunitario. Ahora dirigía una organización en Portland que apoyaba a mujeres viudas en temas de retiro y vivienda. Le dije que necesitaba un favor. No dinero, solo nombres. Personas en quienes pudiera confiar. Un lugar donde pudiera mudarme. Un lugar que no solo fuera seguro, sino que tuviera sentido. Me dijo que tenía un cuarto disponible en la casa comunitaria. Tranquilo, seguro, privado, sin presión. Le respondí que lo pensaría. Las dos sabíamos que ya lo había decidido. Para el final de esa semana, ya había actualizado mi dirección postal, cancelado los servicios locales y contratado una pequeña empresa de mudanzas para empacar lo que yo no pudiera llevar sola. Esta vez no para preguntar nada, solo para confirmar que íbamos a proceder. Le dije que quería que todo estuviera bien amarrado, protección de cuentas, restricciones de acceso, posicionamiento legal. Quería actualizar mi testamento, reescribir las instrucciones médicas y modificar el poder notarial con condiciones explícitas. No preguntó por qué. Solo dijo. Yo lo redacto. Después conduje hasta el banco. No la sucursal local donde trabaja Michie, sino otro, en otro pueblo, donde nadie supiera mi nombre. Me reuní con un gerente, entregué todas mis identificaciones y pedí hacer 2 movimientos importantes.
Primero, transferí una parte significativa de mis activos líquidos a un fideicomiso irrevocable. Segundo, añadí una cláusula que prohíbe cualquier cambio o revocación sin mi autorización directa y en persona. Para mediodía, ya estaba hecho. Ese dinero ya no era mío en el sentido tradicional, pero ahora estaba seguro, intocable. Y lo mejor, ya no era carnada. De regreso a casa, pasé por una sucursal de UPS y renté un apartado postal privado. Redirigí todos los estados de cuenta ahí. Toda la correspondencia futura, especialmente lo relacionado con mi casa o mi salud, ya no pasaría por mi dirección principal. No quería que Vanessa volviera a abrir mi correspondencia por ayudarme a organizar. Ya en casa, me moví con discreción. Ya no hacía llamadas desde la cocina. Ya no dejaba documentos sobre el mostrador. Quité el calendario familiar, ese que todavía tenía cumpleaños marcados, y lo reemplacé por un pizarrón blanco sin nada. No quería recordatorios. Ni de quiénes eran ellos, ni de quién había sido yo para ellos. Ese viernes, Michie se apareció de nuevo. Sin avisar esta vez. Solo el ruido de su coche entrando mientras yo recortaba los arbustos. Sonrió mientras subía por la entrada, saludando con la mano como si todavía viviéramos en el mismo mundo. Me puse derecha, sacudí la tierra de mis guantes y esperé. Él empezó con cortesías, que las flores estaban bonitas, que me veía muy bien. Y luego, sin rodeos, soltó el detalle, que Vanessa había estado en contacto con una asesora inmobiliaria, nomás para tantear el mercado. Nada urgente, claro, solo para informarse. Asentí una vez y le dije. Qué considerado de su parte. Vi el cambio en su cara. No se lo esperaba. Esperaba resistencia, tal vez lágrimas. Pero no le di ninguna. Me siguió hasta la cocina, donde le serví un vaso con agua. Se sentó en la mesa, mirando los mostradores vacíos, el calendario que ya no estaba. El lugar se veía más frío ahora, más limpio. Menos como el hogar que él recordaba. Bebió un trago de agua y se inclinó un poco hacia adelante. Mira, más sé que estas cosas son difíciles, pero solo queremos facilitar todo para todos. No se trata de control. Se trata de tranquilidad. Sonreí. Luego me disculpé y fui al estudio. Regresé con un sobresellado y lo puse sobre la mesa frente a él. Miró el sobre, dudó. ¿Y esto?, preguntó. Le respondí. Una actualización, por si te da curiosidad. Lo abrió. Adentro había una carta de una sola hoja, del despacho de Trina. Decía que todas las autorizaciones legales previas habían sido revocadas. Que nadie, ni siquiera la familia, tenía autoridad financiera ni médica sobre mí. Y que todas las nuevas directrices estaban archivadas bajo representación legal independiente. Michie no dijo nada. Leyó la hoja 2 veces, luego la dobló con cuidado y la regresó al sobre. Yo no me burlé, ni lo miré feo. Solo me quedé ahí, de pie, esperando. Después de un momento, dejó el sobre en la mesa, se acomodó las mangas y dijo. ¿Has estado ocupada? No respondí. Se fue poco después. Sin abrazo. Sin guiso horneado esta vez. Solo una mirada por encima del hombro y un suave. Cuídate. Cuando la puerta se cerró, le puse seguro. Luego me senté en la sala y dejé que el silencio llenara el espacio. No era el mismo silencio de hace unas semanas. Este silencio era merecido, controlado. Mío. Ese fin de semana, empaqué más cosas. Las etiqueté, las acomodé, pero no sellé las cajas. Todavía faltaba mover una última pieza. Llamé a Eleyanena el lunes siguiente. No hablábamos desde hacía años, pero contestó como si no hubiera pasado el tiempo. Antes, ella trabajaba en desarrollo comunitario. Ahora dirigía una organización en Portland que apoyaba a mujeres viudas en temas de retiro y vivienda. Le dije que necesitaba un favor. No dinero, solo nombres. Personas en quienes pudiera confiar. Un lugar donde pudiera mudarme. Un lugar que no solo fuera seguro, sino que tuviera sentido. Me dijo que tenía un cuarto disponible en la casa comunitaria. Tranquilo,
seguro, privado, sin presión. Le respondí que lo pensaría. Las dos sabíamos que ya lo había decidido. Para el final de esa semana, ya había actualizado mi dirección postal, cancelado los servicios locales y contratado una pequeña empresa de mudanzas para empacar lo que yo no pudiera llevar sola. Ya me habían quitado suficiente tiempo. No les iba a quitar también mi paz. A veces irse no es huir. Es elegir. Y esta vez, me elegí a mí. La invitación llegó en un sobre azul pálido, entregado a mano al buzón afuera de la casa en Portland. Era de Vanessa. La letra se veía cuidada, pero demasiado perfecta, como si la hubiera calcado. Dentro venía una tarjeta impresa con bordes dorados y letras cursivas que decía: una celebración familiar en honor a la madre Eudora. Cena de despedida antes de su traslado a Green Haven Residence. Me senté en la mesa de la cocina y lo leí 2 veces. Green Haven Residence. Ese era el nombre de la residencia para adultos mayores a la que intentaron meterme a la fuerza. No tenía ni idea de que yo ya me había ido. Me quedé viendo la tarjeta. Era una puesta en escena, un guión que escribieron sin darme diálogo. Una cena no para honrarme, sino para reforzar su versión. Un último intento por controlar la historia. Llamé a Trina. Me dijo que no respondiera. Ni legal ni socialmente. Solo déjalos creer que estás siguiendo el juego. Así que eso hice. 2 días después, me compré un atuendo nuevo. Lino gris, sencillo. Zapatos cómodos. Una maleta solo de adorno. Organicé un vuelo saliendo de Portland la misma noche de la cena. No de regreso a Nebraska. Solo un vuelo corto a Seattle, donde planeaba quedarme con una ex colega por una semana antes de regresar en silencio. Michie llamó para confirmar. Su voz sonaba animada, incluso un poco engreída. Preguntó si ya estaba lista para instalarme en Green Haven. Le dije que me emocionaba ver a todos. Esa parte sí era cierta. Esa tarde llegué al restaurante 10 minutos antes. Era uno de esos lugares de lujo con manteles blancos y meseros con chalecos planchados, del tipo que le encanta presumir a Vanessa. La mesa estaba puesta para 8. Habían invitado a familiares cercanos, a unos amigos de Michie y hasta a una representante de Green Haven, que se sentó al otro extremo con una carpetita al lado de su plato. Vanessa me recibió con un beso en la mejilla. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a los ojos. Me dio una bolsita de seda. Dentro venía una bata con mis iniciales bordadas y una caja de tés herbes. Le di las gracias y tomé asiento. Frente a mí, Michie alzó su copa. Por mamá, por ser lo suficientemente fuerte para hacer esta transición. Te ganaste tu descanso. Los demás alzaron sus copas. Yo sonreí y tomé un sorbo. Sirvieron la comida. Casi no la probé. A mitad de la cena, la representante de Green Haven se inclinó hacia mí y dijo que esperaba darme la bienvenida al día siguiente. Asentí con amabilidad. No sabía que esa llegada nunca sucedería. Cuando sirvieron el postre, Michie sacó una carpetita y la deslizó por la mesa. Solo son unas cositas para firmar, dijo. Puro trámite. Para ayudarnos a manejar todo de forma más eficiente. Abrí la carpeta despacio. Adentro había formularios, poder notarial, acceso a mis cuentas, una cláusula de tutela en caso de deterioro mental, todo prellenado, solo esperando mi firma. Cerré la carpeta y la coloqué con cuidado frente a él. No hagamos esto esta noche, le dije en voz baja. No en mi cena de despedida. Él sonrió como alguien que ya se siente ganador. Vanessa tomó la carpeta y la metió en su bolso, dejando la mano sobre ella como si fuera un trofeo. La noche se alargó entre risas y copas de vino. Yo también reí, aunque no por las mismas razones. Observé cada rostro en esa mesa y pensé en lo lejos que había llegado. En cómo ninguno de ellos se dio cuenta de que la mujer que intentaban enterrar ya se les había escurrido por la puerta de al lado. Después de la cena, di las gracias, abracé a algunos y posamos para una foto. Michie levantó la cámara en alto. Vanessa se inclinó hacia mí. Me despedí, les dije que nos veríamos al día siguiente en el registro,
y salí directo al taxi que ya me esperaba afuera. No fui a casa. Me fui directo al aeropuerto. Mi vuelo salía a las 11:25. Vi cómo las luces de Portland se hacían pequeñas mientras despegábamos. En mi bolsa llevaba un sobre pequeño. Adentro, una copia firmada de la transferencia del fideicomiso, el documento completo con la fundación de Elena como única beneficiaria. Era real, irrevocable y ya estaba archivado legalmente. A la mañana siguiente, mientras Miche y Vanessa esperaban en Green Haven con sonrisas y papeles nuevos, yo caminaba junto al Puget Sound, tomando café y dejando que el viento me despeinara. Apagué mi celular. No por enojo, sino por libertad. Podían organizar más cenas si querían. Ensayar discursos, preparar formularios, pero yo ya no estaba en esa habitación. La función había terminado, y esta vez, el final lo había escrito yo. La mañana después de la cena, desperté en una cabaña de renta, escondida entre un grupo de pinos a las afueras de Seattle. La cama era sencilla, las sábanas un poco tiesas por haberse secado al aire, y las paredes olían levemente a cedro y pintura vieja. Afuera, la neblina flotaba sobre las colinas, suavizando el paisaje hasta parecer un recuerdo que aún no vivía. Preparé café con una vieja percoladora sobre la estufa y me paré junto a la puerta mosquitera, descalza, sosteniendo la taza con ambas manos. No había ruido. No había expectativas. Nadie tocando la puerta para preguntar si ya había firmado algo o si había empacado suficientes suéteres para el asilo. Tomé un sorbo largo y, por primera vez en años, el café me supo a libertad. A las 9:15, mi celular vibró una vez. Un mensaje de Trina entró, archivado. Confirmado. Finalizado. No necesitaba más palabras. Los documentos se habían procesado. La transferencia del fideicomiso estaba hecha. La fundación ya era oficial. Mi nombre no figuraba ni cerca de esos 15 millones. Y nadie de mi vida pasada podía tocar ese dinero. A las 9:30, el celular volvió a vibrar. Esta vez era Michie, ¿dónde estás?, seguido por otro, ya llegó el coche. Te están esperando. Y por último, tenemos que hablar. Coloqué el celular boca abajo sobre la mesa y salí. Detrás de la cabaña había un sendero que se internaba entre los árboles. Caminé hasta llegar a un claro con una banca hecha de troncos y piedras. Me senté ahí un buen rato, mirando cómo se mecían las ramas. Esa tarde recibí otro correo, ahora de Elena. Había abierto la cuenta con el nuevo nombre de la fundación. Todo había salido sin problemas. El periódico local quería hacer un reportaje sobre la organización. Me preguntó si quería que apareciera mi nombre. Le dije que no. No porque me avergonzara, sino porque el silencio era parte del plan. Lo que hice no necesitaba aplausos. Necesitaba funcionar. Los días siguientes pasaron con un ritmo tranquilo. Leía, cocinaba mis propios alimentos, caminaba por el pueblo sin voltear para ver si alguien me seguía. Nadie me conocía ahí. Nadie esperaba nada de mí. Y eso me gustaba. Hasta que el jueves, una nota en el periódico local llamó mi atención mientras hacía fila en una tiendita de la esquina. Estaba abajo, en la portada, suspenden a gerente de banco en disputa por fideicomiso familiar. No lo compré. No lo necesitaba. Michie trabajaba en ese rubro. Era solo cuestión de tiempo para que la onda expansiva llegara a su escritorio. Seguramente usó los sistemas internos, intentó predecir el pago, tal vez incluso accedió a información restringida. Alguien debió haberse dado cuenta o lo reportó. Esa noche llegó el primer correo de Vanessa. ¿Qué hiciste? Me quedé viendo la pantalla un buen rato antes de cerrarla sin contestar. A la mañana siguiente, Elena llamó. Su voz era tranquila, pero le noté el filo. Me dijo que alguien había llamado a la fundación haciéndose pasar por mí, intentando cambiar el registro, diciendo que había cometido un error. Cuando pidieron una identificación, la llamada se cortó. Las dos sabíamos quién había sido. Le pregunté si estaba bien. Dijo, sí, pero hubo una pausa. Luego agregó, ya empezó, ¿verdad? Sí, le respondí. Ya empezó.
Para esa misma tarde, habían llegado 3 mensajes más. Uno de un amigo de la familia diciendo que Michey estaba siendo investigado. Otro de mi antigua vecina preguntando por qué Vanessa estaba despotricando en redes sociales. Y uno más de mi sobrina, que solo decía, ¿estás bien? No respondí ninguno. En vez de eso, me senté con el mismo cuaderno rojo que había cargado por 3 estados. Fui pasando las páginas, una por una, despacio. Cada apunte, cada decisión, cada peso estaba registrado con el cuidado de alguien que sabía de lo que era capaz la gente cuando pensaba que no tenías poder. Y ahora, esa suposición se estaba desmoronando. La mañana del sábado sonó el teléfono de la cabaña. Me sobresalté. Casi nadie tenía ese número. Contesté despacio. Era Trina. Dijo que la prensa ya empezaba a rondar, que la fundación probablemente saldría en los encabezados, nos gustara o no. Me preguntó si quería preparar un comunicado, una declaración, lo que fuera. Le dije, todavía no. Que especulen. Que se imaginen que la mujer a la que subestimaron ahora está sentada en silencio, en un lugar que no pueden encontrar, construyendo algo que no pueden alcanzar. Esa tarde me senté en la escalinata del frente con una taza de té. El viento cambió. En algún lugar cuesta abajo sonó una campana, tal vez de una capilla pequeña. No creía en señales, pero ese sonido, tan leve y lejano, se me quedó en el pecho. No estaba escondida. Estaba esperando. Esperando la próxima onda. Esperando, no por miedo, sino porque se acercaba el momento en que todo lo que ellos habían construido sobre mentiras empezaría a quebrarse. Y cuando eso pasara, no alzaría la voz. Simplemente seguiría con lo planeado, tranquila, firme, inquebrantable. Porque yo ya me había ido, y la historia que creían controlar ya no les pertenecía. La llamada llegó tarde por la tarde, justo cuando las nubes empezaban a enroscarse sobre las montañas. Estaba sentada en la mesa de la cocina, doblando por 5ª vez un trapo de cocina viejo, no porque hiciera falta, sino porque mis manos necesitaban ocuparse en algo. Era Trina otra vez. Su voz sonaba más pesada de lo normal. Lo hizo, dijo. Usó tu casa vieja como garantía. 400.000. Lo firmó una semana antes de la cena. Me faltó el aire. No por el shock, ni siquiera por dolor, sino por una tristeza profunda, callada, que se asentó en el pecho. La casa en la que viví 30 años, la que aún guardaba el olor de las camisas de franela de mi esposo, la que tenía esa tablilla floja donde él solía golpear el pie mientras leía el periódico. Se la llevó como si fuera suya. La firmó con una sonrisa, frente a mí, en la mesa. Ni siquiera dudó. Le pregunté a Trina qué había hecho el banco. Me dijo que el préstamo fue marcado por inconsistencias. El título no se había liberado por completo. Mi nombre seguía vinculado por una cláusula menor que Trina había insistido en mantener hasta que se completara la reasignación total de la propiedad. Esa cláusula nos había comprado tiempo. Trina dijo. Por ahora están reteniendo los fondos, pero hay presión desde dentro. Cerré los ojos y me recosté en la silla. Esto ya no se trataba de dinero. No realmente. Se trataba de hasta dónde era capaz de llegar alguien cuando sentía que el mundo le debía algo. Se trataba de cómo el sentimiento de derecho podía retorcerse en algo más oscuro, si lo vestías con suficientes justificaciones. Fui hacia la ventana. Los pinos seguían inmóviles. Miré más allá, sin fijarme en nada en particular. Michey había apostado, no al estilo de los casinos o las cartas, sino con el legado, con la sangre, con ese tipo de confianza que se construye entre mañanas en silencio y heridas que se remiendan en pareja. Y lo hizo mientras yo me sentaba en la misma mesa, fingiendo que todo estaba bien. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama pequeña, bajo una colcha deslavada, mirando cómo el techo se movía con el viento de afuera. Pensé en todo el silencio que había tolerado a lo largo de los años, no solo de Michey, sino de tantas personas. Había hecho espacio para las necesidades de todos. Me doblé, esperé, busqué razones. Pero nadie regresó a preguntarme qué necesitaba yo. Por la mañana, caminé hasta la oficina de correos y envié un solo sobre a Trina.
Dentro iba una nota escrita a mano, pidiéndole que procediera con el congelamiento de cualquier reclamo restante relacionado con la propiedad en Nebraska. También incluí una declaración final, renunciando a todos los derechos familiares futuros sobre la herencia. Le pedí que la hiciera pública. Sin más preguntas, sin firmas pendientes. Que vean lo que es una puerta cerrada con llave. Regresé e hice té, de toronjil. Mi esposo solía tomarlo por las noches. Mientras me sentaba en la mesa, saqué una libreta vieja y me fui hasta la última página. Escribí una lista de cada objeto de esa casa que Michie había intentado reclamar. Cada rincón de mi vida que él había convertido en una cifra. Luego hice otra lista, de todo lo que él nunca supo. La caja pequeña con cartas de mi mamá. La receta que mi esposo había escrito en los márgenes de un libro. Las noches tranquilas, sola, después de que todos se habían ido. Cuando doblaba la ropa y le hablaba a las paredes como si pudieran escucharme. Cosas que ningún título de propiedad podía capturar. Cosas que ningún poder legal podía tocar. Unos días después, volvió a sonar el teléfono de la cabaña. Esta vez era el nena. Quizá quieras ver el periódico de hoy, me dijo. Fui a la tienda del pueblo y compré un ejemplar. En la sección local, en una esquinita abajo a la izquierda, había una nota pequeña. Se alega representación financiera fraudulenta en acuerdos de préstamo privados. No había nombres, pero no los necesitaba. Esa misma tarde, recibí un último correo de Michie. Sin asunto, sin saludo. Solo 3 oraciones. Cometí un error. No pensé que llegaría tan lejos. ¿Podemos hablar? Cerré la laptop. No por enojo, sino porque al fin entendí algo. Algunos errores no son accidentes. Son decisiones. Y una vez que lo ves con claridad, ya no hay vuelta atrás. Esa noche abrí la ventana y dejé que el aire fresco inundara el cuarto. Me quedé ahí parada en silencio, sintiendo cómo se movía por el espacio, como una verdad que por fin se dice. Lo que me habían quitado ya no era mío. Pero lo que había construido en su lugar era intocable. La confianza, la casa, la historia mía, todavía mía. Y nadie volvería a firmar mi nombre sin habérselo ganado. Todo empezó con una foto. No mía directamente, solo una imagen de archivo. Una mujer de mi edad, con el cabello gris recogido en un chongo, mirando por una ventana cubierta de lluvia. El encabezado decía. Les dio todo, y luego desapareció. Nena me mandó el enlace sin ningún mensaje. No hacía falta. Di clic y leí cada palabra. El artículo no mencionaba mi nombre, ni Nebraska, ni a Michie. Pero contaba la historia igual. Una mujer descubría que sus hijos adultos habían falsificado documentos financieros. Para tomar control de su patrimonio. Una donación repentina de 15 millones, redirigida a través de una organización sin fines de lucro. Una investigación en curso por agencias estatales financieras. Sin nombres. Aún sin carácter oficial. No sentí miedo. Ni siquiera me sentí expuesta. Me sentí reconocida. El artículo no demonizaba a nadie. No dramatizaba. Solo dejaba que los hechos flotaran, como pasos suaves en un pasillo vacío. Lo leí 2 veces. Luego cerré la laptop y me hice un té. 3 días después, Michie fue puesto en licencia administrativa. No lo despidieron, solo lo pusieron en pausa. Me enteré por una amiga de la familia que todavía trabaja en el departamento legal del banco. Me dijo que el comité de revisión había detectado inconsistencias en autorizaciones internas recientes. Alguien susurró que fue por una denuncia anónima. Nunca pregunté si había sido Trina. No hacía falta. Vanessa, en cambio, no se quedó callada. Sus redes sociales explotaron. Publicaciones cada pocas horas. Algunas largas, otras llenas de pánico, otras acusatorias. Hasta subió una foto de mi antiguo Porsche con el pie de foto. Así se ve el abandono cuando usa perlas y guarda silencio. La gente comentó. Algunos la defendieron. Otros no.
Alguien incluso le preguntó por qué creía tener derecho a algo. No leí mucho. Nunca he sido de meterme en pleitos públicos. Pero Eleyanena revisó los comentarios y me resumió lo esencial. Esa noche, Trina me mandó un mensaje con solo 2 palabras. Quédate quieta. A la mañana siguiente desperté y vi que el artículo ya había sido retomado por un medio más grande. Ahora era nacional. Le agregaron detalles, no nombres, pero cerca. Una supuesta fuente cercana a la familia decía que la mujer en cuestión había estado confundida en los últimos años. Que probablemente fue manipulada por personas externas. Esa dolió un poco. Era un movimiento predecible. Ya me lo esperaba. Pinta a la mujer como inestable y todo el relato se desmorona. Me senté en el porche de la cabaña, envuelta en el suéter viejo de mi esposo. Mirando las copas de los árboles, mientras las palabras me daban vueltas en la cabeza. Manipulada, inestable, confundida. Yo no estaba confundida. Había estado en silencio. Y hay una gran diferencia. Eleyanena me ofreció hacer una declaración pública a través del equipo legal de la fundación. Trina dijo que tenía documentos, grabaciones, cronologías, todo. Podía destruir lo que decían con una sola publicación de prensa. Pero les dije. No, aún no. Que digan que estoy confundida. Que griten al vacío. Cuanto más hablen, más gente va a escuchar el silencio del otro lado, y se va a preguntar por qué suena más firme. Esa misma tarde, Eleyanena trajo su laptop a la cocina y me enseñó un clip corto de un programa de noticias. La conductora leyó el artículo en voz alta, hizo una pausa tras los detalles principales, sacudió la cabeza y dijo. Si esa historia es real, esa mujer es brillante. Ojalá escriba un libro. Eleyanena soltó una carcajada. Yo no. No porque no tuviera gracia, sino porque esto no lo estaba haciendo por venganza ni por lucirme. Solo quería que se callara el ruido. Y por primera vez, se había callado. En menos de 2 semanas, el sitio web de la fundación recibió más visitas de las que pudimos contar. Voluntarios se ofrecieron a ayudar. Llegaron mensajes por montones. Algunos eran donaciones. Otros eran historias. Una mujer desde Arizona contó que había tratado de advertirle a su mamá sobre el abuso financiero de su hermano. Pero la dejaron fuera. Otra, desde Wisconsin, dijo que cuidó a su esposo durante 2 décadas. Para que al final excluyeran del testamento unos hijastros que apenas conocía. Un sobre pequeño llegó por correo. Adentro venía un cheque por $25 y una nota escrita a mano. Para las mujeres que esperaron demasiado para irse. La pegamos en la pared, justo arriba del escritorio. Ese pedacito de papel valía más que toda la cobertura mediática junta. Eventualmente recibí un correo de Vanessa. Era largo. Una mezcla confusa de disculpas a medias y amenazas disfrazadas. Decía que Michelle nunca quiso hacerme daño. Que todo se le salió de las manos. Que yo les debía la oportunidad de explicarse. No respondí. Lo borré. Porque para ese entonces ya entendía algo que antes no me había permitido ver con claridad. Esto no se trataba de un malentendido. No fue un error de juicio ni falta de comunicación. Fue una decisión. Una que tomaron juntos. Con los ojos bien abiertos. No se aprovecharon de mí porque pensaran que era débil. Lo hicieron porque estaban seguros de que me iba a quedar callada. Y durante mucho tiempo, así fue. Pero ahora, ese silencio era mío. Yo lo controlaba. Yo decidía cuándo se usaba y cuándo no. La casa en Nebraska esa que Michelle intentó hipotecar a mis espaldas estaba ahora en un limbo legal. Me la imaginaba allí, vacía, llena de ecos y polvo. Una estructura de madera y concreto, que ya no albergaba nada que se sintiera como hogar. La historia seguía dando vueltas en el ámbito público. Algunos podcasts la retomaron. Un par de blogs legales debatían sobre la ética del manejo de patrimonios privados. La ironía era que, mientras más anónima me mantenía, más fuerza tomaba la narrativa. Porque podía ser la historia de cualquiera. Y quizás ese siempre fue el punto. Para cuando salió el tercer artículo,
dejé de guardar recortes. Ya no necesitaba pruebas. La justicia no estaba en los encabezados. Estaba en la forma callada en la que ya no se me cortaba la respiración al pensar en ellos. Ellos seguían leyendo, buscando entre líneas, preguntándose qué diría después. Pero yo ya no escribía para ellos. Escribía para mí. Para las mujeres que guardaron su coraje en cajones. Que enterraron su dignidad bajo platos y álbumes de fotos. Para las que entendieron demasiado tarde que el amor sin respeto no es amor, es una correa. Y por fin, yo caminaba libre. La cocina era pequeña, apenas cabían 2 personas sin rozarse los brazos. La luz parpadeaba por las mañanas. Había un rincón del piso donde el linóleo nunca quedó plano. Pero ya era mío. Me paraba junto a la ventana casi todos los días, con una taza de té en las manos. Viendo cómo la neblina se enredaba entre los árboles detrás del edificio de Elellanena. Y fue en esa cocina donde decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Volví a enseñar. No de forma formal. Solo unas cuantas mujeres a la vez, sentadas alrededor de la mesa desconchada. Compartiendo café, números y vivencias. Le pusimos de nombre el libro callado. Pasé gran parte de mi vida administrando dinero de otras personas. Ejecutivos, gerentes de logística, estrategas fiscales. Todos confiaban en mí cuando se trataba de balances. Pero nunca nadie me preguntó si alguna vez me enseñaron a valorar lo que yo misma valía. No solo en cifras. En silencios. En límites. Elena imprimió volantes para mí, en cartulina color pastel. Trina ayudó a revisar los avisos legales. Lo mantuvimos simple. Clases gratis para mujeres mayores de 50. No se necesita experiencia. Sin juicios. La primera semana llegaron 3 mujeres. Una acababa de perder a su esposo. Una de ellas había sido excluida del testamento de su mamá. La tercera casi no hablaba, solo asentía y tomaba apuntes en una libreta de espiral que parecía más para la lista del súper que para otra cosa. No empezamos con presupuestos. Empezamos con otro tipo de matemáticas. ¿Qué era eso que daban una y otra vez, sin que nadie se los devolviera? ¿Qué habían guardado en silencio que les costó más que dinero? Lloraron en silencio. Luego se rieron. Y al final, se quedaron después de clase a ayudarme a lavar los trastes. La voz empezó a correr. Para la tercera semana ya éramos 12 mujeres, y la cocina no daba abasto. Elellanena consiguió el sótano de la iglesia. Sillas plegables, una cafetera con café muy aguado. Pero era suficiente. Nunca les dije quién era. No de verdad. Nunca usé nombres. No mencioné Nebraska, ni a Michelle, ni a Vanessa. Solo les conté que antes pensaba que el silencio era una forma de paz. Que creía que mantener las aguas tranquilas era la mejor forma de mantenerse a flote. Una de ellas, una mujer llamada Nora, levantó la mirada con los ojos cansados y dijo que ella también lo creyó, hasta que su hijo vendió la tierra que le había dejado su esposo, diciéndole que era por el bien de la familia. Después de eso, se mudó a un cuartito en el sótano de una casa. Y el silencio, dijo, se convirtió en un peso que no sabía cómo nombrar. No necesitábamos ponerle nombre. Solo dejarlo ser. Empecé a llevar una libreta pequeña para anotar las historias. No nombres, solo lecciones. Una página decía. Ahorró por 30 años, pero nunca compró algo que realmente le gustara. Otra. Fue a trabajar enferma durante una década para que su esposo pudiera perseguir un sueño que nunca la incluyó. Me di cuenta de algo en esas reuniones. La historia que yo pensaba que era solo mía, ya había sido vivida en partes por miles de mujeres. Robos silenciosos. Acuerdos tácitos. Contratos que nunca se escribieron, pero siempre se cumplieron. No planeábamos nada grande. Sin protestas, sin peticiones. Solo estar presentes. Nos reuníamos cada martes. Pasábamos calculadoras y galletas caseras. Y aprendimos lo que era trazar una línea, sin necesidad de explicarla. Un día, Elellanena trajo a una invitada.
una periodista joven, educada. Preguntó si podía quedarse, que no grabaría nada, que solo quería escuchar. Volteé a ver a las mujeres alrededor de la mesa. Asintieron. Así que se quedó. Al terminar la sesión, me pidió hablar aparte. Me preguntó si podía darle una frase, algo personal, algo con fuerza. Negué con la cabeza. Le dije que no. Pero le di una hoja vieja de las que escribí años atrás, cuando aún estaba casada. Decía: ser invisible no es lo mismo que estar a salvo. Ella dobló la hoja y me dijo: gracias. Esa misma semana, salió una pequeña columna en el periódico local. No en la portada, solo una esquinita bajo las notas comunitarias. Describía al libro silencioso como un grupo de educación financiera para mujeres que buscaban independencia en una etapa más avanzada de la vida. No mencionaron mi nombre. No mencionaron mi pasado. Esa noche dormí mejor que en semanas. Mi vida ya tenía otro ritmo. Me despertaba temprano, caminaba al café de la esquina por un bagel sencillo y un café negro. Volví a leer libros, no solo artículos, libros enteros. Escribía cartas, a personas que alguna vez conocí y a otras que nunca conocería. A veces me sentaba junto a la ventana en silencio, no porque tuviera miedo de hacer ruido, sino porque ese silencio por fin era mío. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ni a Michelle, ni a Vanessa, ni a nadie que alguna vez intentó cortar mi historia antes de que llegara el final. Elena decía que muchas veces la sanación empieza en las cocinas. De esas donde se revuelven memorias viejas con recetas nuevas. Donde las mujeres no se juntan para arreglarse entre sí, sino para recordarse que sobrevivir no es egoísta. Es sagrado. Y por eso seguimos reuniéndonos. A veces 5 mujeres, a veces 20, a veces solo 2, pero siempre las suficientes. Porque en esa cocinita y luego en el sótano de la iglesia construimos algo que yo nunca había visto en todos mis años entre oficinas y juntas. Construimos dignidad. Silenciosa. Inquebrantable. Y cada vez que me paraba al frente del grupo, con una calculadora desgastada en una mano y una olla de café recién hecho en la otra, sabía una cosa con absoluta claridad. No me habían borrado. Había vuelto a empezar. Llegó en un sobrecolor crema, sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul al frente. Casi lo tiré con el resto de la correspondencia sin importancia, pero algo en la letra me hizo detenerme. Se notaba cuidadosa, no adornada, solo, honesta. Lo abrí despacio. Dentro venía una sola hoja de papel rayado, doblada 2 veces. La letra era pequeña, algo inclinada, como si quien le escribió hubiera dudado muchas veces, pero aún así decidió continuar. La primera línea decía: no sé si esto va a llegar a la persona correcta, pero espero que sí. No firmó con nombre completo, solo puso, Beth. Escribió sobre su mamá. Sobre decisiones que ya no podían deshacerse. Dijo que había leído algo en internet, una frase de una mujer anónima sobre cómo el silencio no es lo mismo que estar a salvo. Contó que le recordó la forma en que solía hablarle a su madre. Como minimizaba sus preocupaciones, la tachaba de paranoica, le decía que exageraba. Escribió: no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde que yo estaba repitiendo lo mismo que mi papá le decía a las 2. Beth contó que su mamá había fallecido el año pasado. Dijo que la culpa se había instalado en lugares a los que ni la terapia lograba llegar del todo. Pero al leer esa frase, la del cuaderno, la de Leyer sintió como si alguien la hubiera despertado con cuidado. Como si hubiera estado bajo el agua y de pronto pudiera ver la superficie. No pidió nada. Ni perdón, ni respuesta. Solo quería decir que ahora lo veía. Que entendía. Dijo: si tuviera otra oportunidad, no me habría defendido. Solo habría escuchado. Sostuve la carta un buen rato. Mi pulgar presionando el borde del papel, ya suavizado por los dobleces. No lloré. Pero sentí el pecho hueco. De esa forma en que no lo había sentido desde el día que dejé Nebraska. No era un vacío pesado, solo, abierto. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mi cuaderno. El de las historias calladas.
Pasé las hojas hasta una en blanco. Escribí. Ella respondió, aunque su madre ya no pudiera leerlo. Pensé en todas las mujeres que había conocido en los últimos meses. Las que todavía caminaban cargando palabras no dichas. Las que ya no esperaban disculpas. Y me pregunté, ¿cuántas hijas también cargaban con el silencio? ¿Cuántos hijos despertarían demasiado tarde? ¿Cuántas historias terminaban antes siquiera de empezar a repararse? No escribí una respuesta larga. No intenté consolar ni aconsejar. Solo puse. Ahora sí escuchaste. Eso vale. La doblé, la metí en un sobre y la envié a la única dirección que tenía. El apartado postal que había garabateado en la esquina inferior de la página. Después, el Ellanena me encontró en la cocina. Aún con el sobre entre las manos. No preguntó nada. Solo sirvió té para las 2 y se sentó a mi lado. El silencio que siguió no fue pesado. Fue compartido. Guardé la carta de Beth. La metí en la parte de atrás de mi cuaderno. No la enmarqué. Ni la leí en la siguiente reunión. No era para eso. Era un regalo silencioso. Un puente construido demasiado tarde para una mujer. Pero justo a tiempo para alguien más. Y ahí me di cuenta del verdadero poder de las historias. No está en lo fuerte que se cuentan, ni en cuántos las oyen. Sino en lo que provocan. En cómo una vida, dicha con sencillez, puede llegar al corazón de otra persona sin pedir permiso. Esa noche soñé con la casa de Nebraska. No como era llena de tensión y papeles. Sino como la versión que nunca viví. La cocina cálida. El aire suave. Mitch y yo compartiendo pan tostado. No hubo palabras entre nosotros, solo entendimiento. Al despertar, no sentí tristeza. Sentí calma. Porque, aunque esa versión de la vida nunca se hiciera realidad, yo había vivido lo suficiente para poder dársela a alguien más. Y tal vez ese era el verdadero sentido de sobrevivir. Crear algo más suave a partir de los escombros. Mandar una carta a la oscuridad y confiar en que alguien, en algún lugar, encendería un cerillo. Era una mañana gris de martes. La lluvia había caído sin parar desde el amanecer. De esa que no cae con fuerza pero tampoco se detiene. Llegué temprano al sótano de la iglesia. Encendí las luces, acomodé las sillas. Limpié la mesa larga y plegable más por costumbre que por necesidad. El aire olía ligeramente a papel, café y madera vieja. Estaba colocando hojas informativas en cada asiento cuando la puerta crujió. No volteé de inmediato. Siempre había quienes llegaban antes para ayudar a preparar todo. Pero hubo algo en el silencio detrás de mí que me hizo detenerme. Me giré. Ahí estaba él, de pie en el umbral, empapado por la lluvia. Con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo. Michei, mi hijo. Se veía más grande de lo que recordaba. No cansado, solo, desgastado. La arrogancia juvenil se había desvanecido. Y en su lugar estaba un hombre que, claramente, había perdido el control de una historia que pensó que estaba escribiendo. Le sostuve la mirada. No dijo nada. No dio un paso dentro. Solo se quedó ahí parado, observando las sillas plegables, el pizarrón blanco. El olor del café débil que salía desde la cocineta. Por un segundo, los años se colapsaron. Vi al niño que me traía diente de león del jardín. Al adolescente que dejó de abrazarme después de segundo de secundaria. Al hombre que llamaba una vez al mes y creía que eso bastaba para demostrar amor. No me acerqué. Él no habló. Nos quedamos ahí, madre e hijo. Con todo un océano de silencio entre los dos. Pero ya no era un silencio que ahogara. Le hice una pequeña señal con la cabeza. Nada dramático, solo una forma de decir te veo. Luego volví a acomodar la mesa. Alineé un montón de hojas, alicé una esquina del mantel. Cuando volví a mirar, ya no estaba. No se escuchó la puerta cerrarse, ni pasos alejándose. Simplemente, ya no estaba. Las mujeres comenzaron a llegar, una por una. Nora trajo pan de calabaza.
Sandra llevaba una libreta nueva. Nos acomodamos en nuestro ritmo habitual. El arrastrar de sillas, el tintinear de las tazas. Empecé la sesión como siempre. Tranquila, firme, presente. Más tarde, al caminar de regreso a casa entre el aire brumoso, no sentí tristeza. Tampoco sentí que se me hiciera justicia. Lo que sentí fue quietud. No todo necesita un cierre. No todas las heridas tienen que abrirse de nuevo y limpiarse. A veces, con que ya no duela es suficiente. A veces, el silencio ya no es un arma. Es solo espacio. Aire limpio. Un camino hacia adelante. Llegué a mi cocinita. Puse agua a hervir. Y me senté junto a la ventana. Abrí mi libreta y escribí una última línea para la semana en que él vino. Y seguí enseñando. Miré hacia afuera mientras las nubes empezaban a despejarse. El cielo sobre Portland nunca es completamente azul. Pero hoy estaba lo suficientemente abierto como para sentirse como un nuevo comienzo. No gané. No perdí. Elegí. Y eso, al final, lo fue todo. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, o has cargado con un silencio que no te correspondía, esta historia es para ti. No necesitas gritar para recuperar tu voz. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente seguir caminando y no voltear atrás. Si esta historia tocó algo dentro de ti, me encantaría saber en qué parte de tu camino estás ahora. Puedes compartirlo, reflexionar, o simplemente quedarte en silencio conmigo. Aquí, en este pequeño rincón, donde la dignidad todavía tiene lugar.